Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Bien, el día de hoy vamos a leer, hablar y callar funciones del lenguaje a través de la historia por Peter Burke. Este libro es editado por Gediza Editorial y fue publicado en 1993 en su versión original. La traducción fue realizada por Alberto L. Bixio, la revisión técnica por Margarita Mizrahi y la ilustración de cubierta por Edgardo Carusia. La primera reimpresión fue en el 2001 en Barcelona, España. Tiene su ISBN y demás. El índice, prefacio, la historia social del lenguaje, esbozo de una historia social del latín postmedieval, lengua e identidad en la Italia moderna temprana, el arte de la conversación en la Europa moderna temprana, notas para una historia social en la Europa moderna temprana, bibliografía e índice temático. Prefacio. Aunque siempre tuve la afición de aprender lenguas, solo a fines de la década de 1970 comencé a leer a los sociolingüistas y a considerar seriamente los problemas de incorporar el lenguaje en la historia social y cultural. Pronto descubrí que otros historiadores británicos pensaban con análoga orientación, como por ejemplo Rafael Samuel, Gareth Stedman Jones y Jonathan Steinberg. Las discusiones que mantuve con ellos y las conferencias a que asistí en Dublín, Cambridge y Bridgeton me ayudaron a formular más precisamente esos problemas y a reflexionar sobre los posibles métodos de abordarlos. El trabajo realizado con Ruth Finnegan, referente a la serie de estudios de Cambridge sobre cultura oral y escrita, aumentó mis conocimientos de la variedad de los estudios orales. Lo más importante de todo fue el diálogo que tuve con Roy Porter mientras realizábamos nuestro trabajo de recopilar 2 volúmenes de ensayos acerca de la historia social del lenguaje, para no mencionar el proyecto de un tercer volumen. Redactados originalmente como conferencias o artículos de seminario, estos ensayos son deliberadamente tentativos antes que definitivos. Representan un intento de reconocer un terreno que la próxima generación podrá sin duda cultivar más intensamente. He aprovechado la oportunidad que me ofrecía esta labor de compilación para revisar y desarrollar mi argumentación en algunos lugares, agregar más ejemplos, tener en cuenta los trabajos recientes de historia y lingüística y también eliminar repeticiones y uniformar el sistema de referencias. Agradezco a la Cambridge University Press por permitirme reproducir el capítulo 1 y al Center for Culture for 9 Aarhus University por haberme permitido reproducir el capítulo 3. El ensayo sobre el silencio será mi conferencia de despedida en la Universidad de Nijmegen en 1993, cuya sección de prensa habrá de publicarlo. En cuanto al ensayo sobre la conversación, esta es la primera vez que aparece impreso. La República Internacional de las Letras, más efectiva que nunca, en esta era de los jets y de los procesadores de palabras, prestó enorme ayuda a este proyecto. Aprendí muchísimas cosas de las discusiones que siguieron a las charlas sobre estos temas en diferentes partes del mundo, incluso los políglotos ambientes de Helsinki y Viena. Estoy especialmente agradecido a Rudolf Decker por la información sobre el holandés, sobre el latín, sobre el silencio, que me fue enviado en el curso de los años. Especialmente el capítulo 2 se benefició con los consejos y las referencias de un grupo internacional de estudios que incluyen a Rino Avesani, Derek Beals, Dietrich Briesmeister, Zwider von Martels, Robert Muchbel, Eva Osterberg, Roy Porter, Nigel Spivey y Joe Trapp. Les estoy sumamente agradecido a todos. Mi mujer, María Lucía Payares Burke, leyó los borradores de los capítulos con ojo crítico y me llamó la atención sobre algunos textos del siglo XVIII. También me inició en la vida de un ambiente bilingüe y este libro está pues dedicado a ella. 1. La historia social del lenguaje. En estos últimos años se ha desarrollado un campo relativamente nuevo de investigación histórica que podría describirse como una historia social del lenguaje, una historia social del habla o una historia social de la comunicación.
Aproximadamente en la última generación se ha cobrado conciencia de la importancia que tiene el lenguaje en la vida cotidiana. Como lo muestra el auge de los movimientos feminista y religionista, los grupos dominados se han dado cuenta cada vez más del poder del lenguaje, así como de la relación del lenguaje con otras formas de poder. Por otro lado, filósofos, críticos y otros pensadores asociados con los movimientos comúnmente conocidos como estructuralismo y desconstruccionismo, a pesar de sus múltiples desacuerdos, comparten un vehemente interés por la lengua y el lugar que ésta ocupa en la cultura. Que pertenezcan a uno o más de estos movimientos, o ya sea que estén interesados en la historia oral, otro enfoque reciente, lo cierto es que una serie de historiadores ha llegado a reconocer la necesidad de estudiar el lenguaje particularmente por dos razones. En primer lugar, como un fin en sí mismo, como una institución social, como una parte de la cultura y de la vida cotidiana. En segundo lugar, como medio para comprender mejor las fuentes orales y escritas a través del conocimiento de sus convenciones lingüísticas. Así y todo, todavía queda una brecha abierta entre las disciplinas de la historia, de la lingüística y de la sociología, inclusive de la antropología social. La brecha puede y debe llenarse con una historia social del lenguaje. Como es sabido, la lengua tiene una historia. Romanos antiguos como Varrón y humanistas del Renacimiento como Leonardo Bruni y Flavio Biondo estaban interesados en la historia del latín. En los siglos XVI y XVII se publicaron discusiones sobre el origen francés, del italiano, del español y de otras lenguas, estudios que formaban parte de los debates acerca de los méritos relativos del latín y de las lenguas vernáculas y acerca de las maneras correctas de hablar y de escribir estas últimas. En el siglo XIX, la escuela dominante de lingüistas, los llamados neogramáticos, estaban principalmente interesada por la reconstrucción de formas tempranas de lenguas particulares, como las protorromances y las protogermánicas, y por formular leyes de la evolución lingüística. Este era el enfoque contra el cual reaccionó el lingüista Ferdinand de Saussure, considerado ahora como el padre del estructuralismo, alegando que la escuela histórica de lingüistas se preocupaba muy poco por la relación que hay entre las diferentes partes de un sistema lingüístico. Sin embargo, en la época de Saussure continuó dominando el enfoque histórico. El Oxford English Dictionary, proyectado como lo declaraba la primera página, según principios históricos, comenzó a publicarse en 1884, en tanto que su equivalente francés, publicado por Émile Littré, comenzó a aparecer en 1863, y a partir de entonces las historias del inglés, del francés y del alemán, que alcanzaron la condición de clásicos, datan originalmente de alrededor del año 1900. De cualquier manera, a este enfoque de la historia de la lengua le faltaba una plena dimensión social. Hijos de su época, estos estudiosos del siglo XIX concebían la lengua como un organismo que crece o se desarrolla a través de las fases definidas y expresa los valores o el espíritu de la nación que la habla. El interés de estos hombres era nacional o hasta nacionalista en vez de social. Estudiaban la historia interna de las lenguas, la historia de su estructura, pero pasaban por alto lo que ha dado en llamarse historia externa, es decir, la historia de su uso. Estos estudiosos mostraban poco interés por las diferentes variedades de la misma lengua hablada por diferentes grupos sociales. Por otra parte, este aspecto es central para la sociolingüística contemporánea, que se cristalizó como disciplina a fines de la década de 1950 en los Estados Unidos y en otras partes. Desde luego, darse cuenta de la significación social de las variedades del habla dista mucho de ser un hecho nuevo. Se ha afirmado con bastante plausibilidad que en Italia del siglo XVI fue la época en que por primera vez se consideró la lengua como un fenómeno primariamente social. Un escritor italiano publicó en 1547 un libro sobre el discurso y el silencio, que organizó el estudio de acuerdo con las categorías de quién, a quién, por qué, cómo y cuándo, lo cual nos recuerda cuánto debe la sociolingüística a la tradición de la retórica clásica. En esa época, otros autores hicieron también agudas observaciones sociolingüísticas. Vincenzo Borghini, por ejemplo, trató de explicar las formas arcaicas del habla de los campesinos toscanos, alegando que los campesinos
conversaban menos con forasteros que los hombres de la ciudad y que por esa razón modifican poco su lenguaje. En su famoso diálogo sobre conversación urbana, Stefano Guaso describió el duro acento de los piemonteses, la propensión de los genoveses a tragarse las palabras, el habla de los florentinos con sus bocas llenas de aspiraciones, etc. Una análoga conciencia sociolingüística puede encontrarse en las obras de Shakespeare. En una famosa escena de Enrique IV, por ejemplo, Hotspur critica a su esposa Kate por decir de buena fe, porque ese giro no era aristocrático. Juras como la mujer de un confitero, le dice. Lo que Hotspur deseaba oírle decir era un buen juramento que llene bien la boca. En el siglo XVII, Molière, como veremos luego, tenía un oído particularmente agudo para distinguir los matices sociales expresados por diferentes variedades de lenguaje. Lo mismo se puede decir de Goldoni, que escribió en el siglo siguiente. Los autores de las novelas del siglo XIX, desde Jane Austen y George Eliot hasta León Tolstoy y Theodore Fontaine, presentan una fuente aún más rica de observaciones sobre la significación social de diferentes modos de hablar. Piénsese, por ejemplo, en Rosamund Vincy de Middlemarch, que objeta la frase de su madre un montón de ellos por considerarla una expresión bastante vulgar, en tanto que su alegre hermano afirma, con lo que resulta un paralelo de lo que dicen hoy los lingüistas, que el llamado inglés correcto no es nada más que la jerga de los remilgados. Cuando el anciano abogado Standish, personaje de la misma novela, jura «por Dios», el autor interviene para explicar que el personaje usa ese juramento como una especie de blasón heráldico que muestra el modo de hablar de un hombre que ocupaba una buena posición. Usaba el juramento, según diríamos hoy, como un símbolo de estatus. La agudeza de percepción de estos autores era ciertamente extraordinaria. Así y todo, no habría casi necesidad de elaborar una historia social del lenguaje. Si los hablantes corrientes no tuvieran más o menos conciencia de la significación social de los estilos del habla, por su parte, los trapeadores sociales son siempre hiperconscientes en tales cuestiones. Tampoco es una idea nueva la de que la lengua constituye un instrumento potencial en manos de la clase gobernante, un instrumento que los miembros de esa clase pueden emplear tanto para engañar como para controlar o comunicarse. El uso del latín en la Europa moderna temprana es un obvio ejemplo de ello, como veremos en detalle más adelante. El uso de otra lengua extranjera, el francés jurídico, en los tribunales ingleses fue criticado por hombres tan diferentes como el arzobispo Thomas Cranmer, el rey Jacobo I y los radicales del siglo XVII John Liburne y John Ward. Por otra parte, a mediados del siglo XIX, el sociólogo británico Herbert Spencer ya recomendaba la investigación histórica de lo que él mismo llamaba el control ejercido por una clase sobre otra, tal como se manifestaba en las observancias sociales como títulos, salutaciones y formas de dirigirse a las personas. De todas formas, como lo observó el filósofo Alfred Whitehead, toda cosa de importancia ha sido dicha antes por alguien que no la descubrió. En otras palabras, hay una enorme diferencia entre el vago conocimiento de un problema y la investigación sistemática de ese problema. En el caso de la relación entre la lengua, pensamiento y sociedad, exploraciones pioneras fueron llevadas a cabo desde fines del siglo XIX, especialmente por el sociólogo Thorstein Veblen, el crítico literario Michael Bakhtin y los lingüistas Fritz Maurer, Benjamin Worf y Antoine Maillet. Veblen, por ejemplo, dedicó profunda atención a los fenómenos lingüísticos cuando formuló su famosa teoría de las clases ociosas. Bakhtin criticó al lingüista estructural de Saussure por su falta de interés en los cambios producidos en el tiempo y desarrolló la teoría de la heteroglosia, que según la cual una lengua, el ruso por ejemplo, es el resultado de la interacción de diferentes dialectos, jergas, etc., es decir, diferentes formas de lenguaje asociadas con diferentes grupos sociales y los diversos puntos de vista de estos, de manera que el hablante de una lengua tiene que apropiarse partiendo de la boca de los demás,
de la lengua que habla y adaptarla a sus propias necesidades. Fritz Mautner, en cambio, tenía una posición lingüística determinista, desarrollando la idea de Nietzsche de la lengua concebida como una prisión. Mautner declaró que si Aristóteles hubiera hablado chino o dakota, habría llegado a un sistema lógico enteramente diferente. Los controvertidos pero influyentes ensayos de Woolf afirman esencialmente lo mismo, al declarar que las ideas fundamentales de un pueblo, como el de los indios Hopi, sus concepciones del tiempo, del espacio, etc., están modeladas por la estructura de su lengua, por sus géneros gramaticales, sus tiempos verbales y otras formas gramaticales y sintácticas. En Francia, Antoine Meillet, un ex discípulo de Saussure, pero entregado al estudio histórico, describió el lenguaje de conformidad con la concepción de Durkheim como un hecho eminentemente social, y Meillet era un semideterminista que sostenía que las lenguas sirven para expresar la mentalidad de quienes las hablan, pero cada lengua constituye un sistema en alto grado organizado que se impone a los hablantes y da a sus pensamientos su forma, y solo se somete a la acción de la mentalidad en cuestión de una manera lenta y parcial. El historiador francés Lucien Febvre, un discípulo de Meillet, ilustró su teoría sobre la relación que hay entre la lengua y la mentalidad en un estudio acerca de Francois Revalier y el problema de la incredulidad. En ese estudio, Febvre sostenía que el ateísmo era imposible en el siglo XVI, entre otras razones por la falta de conceptos abstractos en el idioma francés, circunstancia que daba apoyo a la cosmovisión imperante. Anteriormente, entre 1906 y 1924, Febvre había escrito una serie de artículos sobre la historia de la lengua en la Revue des Sciences Historiques, en las que alababa la obra de Meillet y recordaba a los historiadores que siguieran lo que estaban haciendo los lingüistas. Por ejemplo, el estudio de la difusión del francés en el sur de Francia durante los siglos anteriores a la Revolución Francesa. Este tema revestía también gran interés para el amigo y colega de Febvre, Marc Bloch. A decir verdad, se ha sugerido que Bloch aprendió el método comparativo de los lingüistas, especialmente de Meillet. Historiadores de otros países y de otros campos, los historiadores eclesiásticos Gustav Mensching, Schirgren, Christine Morman, por ejemplo, el historiador de la cultura española Américo Castro y el historiador sueco Nils Handlund, también estaban estudiando alrededor de la misma época aspectos de la relación entre la lengua y sociedad. En cuanto a la fase de investigación sistemática, esta se alcanzó una generación atrás, a fines de la década de 1950 y principios de 1960, con el desarrollo de lo que de varias maneras se ha llamado sociolingüística, etnolingüística, sociología del lenguaje, etnografía del habla o etnografía de la comunicación. En el mundo anglohablante, las figuras más importantes incluyen a Joshua Fishman, John Gumpers, Halliday, Del Hymes, William Labov, y los diferentes nombres que se dan a la nueva disciplina o subdisciplina representan diferencias sustanciales de enfoque. Enfoque macrosociológico o enfoque microsociológico, relativas a la lengua en el sentido amplio o en el sentido estrecho. De cualquier manera, esos diferentes nombres no deben eclipsar lo que las distintas escuelas tienen en común, o la importancia que posee este cuerpo común de ideas para los historiadores sociales. Como algunos historiadores británicos, norteamericanos y alemanes han tomado recientemente lo que se ha dado en llamar un giro lingüístico, y cómo están ahora muy interesados por ciertos aspectos del lenguaje y la comunicación, vale la pena intentar definir la diferencia que hay entre sus enfoques y la historia social del lenguaje que recomendamos en este volumen, y que esperamos que se cultive. Por un lado, Hans-Georg Gadamer y Jürgen Habermas se interesan por las teorías generales de la hermenéutica y de la conducta de la comunicación. No es que ignoren la historia, pero cifran su interés en las principales tendencias de la historia del occidente moderno, en lugar de hacerlo en la comunicación cotidiana a un nivel local. Por otro lado, en los 6 extensos volúmenes de sus conceptos básicos históricos, Reinhard Koselleck y sus colegas se ocupan del lenguaje como fuente para el estudio de la historia de los conceptos, la Begriffsgeschichte, no del discurso oral y escrito como actividades dignas de atención histórica por sí mismas.
De manera semejante a la de Koselleck, algunos historiadores angloparlantes del pensamiento político, especialmente Pocock y Quentin Skinner, se han concentrado en los cambios de lo que estos autores llaman a veces el lenguaje de la política. A su vez, historiadores sociales han examinado el lenguaje de las clases altas y el lenguaje de las clases obreras. No me propongo a criticar aquí ninguna de estas importantes empresas intelectuales. Simplemente deseo sugerir que hay o debería haber lo que podría llamarse espacio conceptual entre tales posiciones para dar cabida a un tercer enfoque más sociológico que el de Koselleck, que el de Pocock o el de Skinner, y más concreto que el de Habermas. Este tercer enfoque podría resumirse como el intento de agregar una dimensión social a la historia del lenguaje y una dimensión histórica al trabajo de los sociolingüistas y etnógrafos del habla. Conviene hacer hincapié en el interés por la comunicación oral y escrita mostrando en el pasado. Como la historia de la cultura popular, la etnografía histórica del habla comprende un desplazamiento del interés histórico que pasa de los actos comunicativos de una minoría a los de todo el pueblo. Lo mismo que en el caso de la cultura popular, es difícil encontrar aquí fuentes que sean ricas y a la vez confiables, pero lo cierto es que, como veremos, existen fuentes de la historia del lenguaje. ¿Qué tienen que ofrecer a los historiadores estos etnógrafos y sociólogos? Son hombres que muestran una aguda conciencia de quién habla, qué lenguaje habla, a quién le habla y cuándo lo hace. Muestran que las formas de comunicación no son portadoras neutras o indiferentes de información, sino que transmiten sus propios mensajes. Esos estudiosos han expuesto una serie de teorías que los historiadores pueden someter a prueba. También crearon un rico vocabulario analítico, así como los beduinos poseen múltiples palabras para designar el camello y los esquimales para designar la nieve, porque estos pueblos establecen en estos terrenos distinciones más finas de las que necesitamos establecer nosotros en general. De la misma manera, los sociolingüistas poseen muchas palabras para designar la lengua y el lenguaje. En ese vocabulario, el término variedad o código ocupa un lugar central. El término código, empleado por los estructuralistas en posición a mensaje, parece que está cayendo en desuso a causa de sus ambigüedades. Puede definirse una variedad como el modo de hablar empleado por una determinada comunidad lingüística. Se ha criticado también el concepto de comunidad lingüística, así como se han criticado otros conceptos de comunidad, pues la expresión supone un consenso social e ignora los conflictos y la subordinación. Ignorar los conflictos sociales y lingüísticos sería ciertamente un error, pero rechazar la idea de comunidad es ir seguramente demasiado lejos. Después de todo, solidaridad y conflicto son las caras opuestas de la misma moneda. Los grupos se definen a sí mismos y forjan solidaridades en el curso de un conflicto con otros grupos, un punto que hemos de desarrollar con más detalles más adelante. De ahí que la validez de esta crítica de la idea de comunidad lingüística depende de la manera en que se usa el concepto. En estas páginas lo empleamos ya para describir rasgos comunes del habla, ya para referirnos a la identificación de un individuo o de un grupo con determinadas formas de lenguaje, sin hacer ninguna suposición sobre la ausencia de conflictos lingüísticos o de otra índole, ni sobre la superposición de una comunidad definida en términos lingüísticos y la comunidad social o religiosa que se encuentra en la misma región. Simplificando a grandes rasgos, como inevitablemente ocurre con las introducciones, podría afirmarse que los sociolingüistas han empleado esta idea de la variedad en el lenguaje para llegar a 4 puntos o conclusiones sobre la relación entre lenguas y las sociedades en que ellas se hablan o se escriben. Estos puntos podrían parecer bastante obvios cuando se los formula de una manera simple y llana, pero lo cierto es que por lo menos hasta ahora no se han integrado plenamente en la práctica de los historiadores sociales. Dichos puntos son los siguientes. 1. Diferentes grupos sociales usan diferentes variedades de la lengua. 2. Los mismos individuos emplean diferentes variedades de lengua en diferentes situaciones. 3. La lengua refleja la sociedad o la cultura en la que se la usa. 4. La lengua modela la sociedad en la que se la usa. En las páginas siguientes comentaremos estos puntos uno por uno y presentaremos algunas ilustraciones históricas. 1. Diferentes grupos sociales usan diferentes variedades de la lengua. Los dialectos regionales quizá sean el ejemplo más evidente de variedades que no solo revelan diferencias entre comunidades, sino que también, por lo menos en ocasiones,
expresan la conciencia de esas diferencias o el orgullo que ellas causan. Lo que los lingüistas llaman lealtad de la lengua puede también caracterizarse como la conciencia de una comunidad, por lo menos de lo que Benedict Anderson ha llamado una comunidad imaginada. Sin embargo, un habla común puede coexistir con profundos conflictos sociales. Un acento distintivo, si ya no otra cosa, une a católicos y protestantes de la Irlanda del Norte y a negros y blancos de Sudáfrica o de América del Sur. Algunas variedades de lenguaje basadas en las ocupaciones, los sexos, la religión u otras actividades que pueden ir desde el fútbol hasta las finanzas se conocen como dialectos sociales, sociolectos o lenguas especiales o lenguajes sectoriales. El lenguaje secreto de mendigos y ladrones profesionales, conocido con nombres diversos tales como Roswells, argot, jerga y otros, despertaron el interés de autores en época relativamente temprana y comenzaron a aparecer guías publicadas a partir del siglo XVI. Hasta ahora, el lenguaje de los soldados, por ejemplo, o de los abogados ha despertado menor interés, pero merece amplio análisis desde este punto de vista. Asimismo, el lenguaje de las mujeres fue y es diferente al de los hombres en una serie de aspectos. En varias sociedades, estas diferencias comprenden cierta predilección por los eufemismos y por los adjetivos con carga emotiva, una retórica de la vacilación y de la alusión y un estricto atenerse a las formas correctas. Las mujeres no solo hablan de manera diferente de la de los hombres, sino que en muchos lugares se les ha enseñado a hablar diferentemente, a expresar su subordinación social en una variedad lingüística vacilante que expresa impotencia. La entonación, así como el vocabulario y la sintaxis del lenguaje de las mujeres, están influidos por lo que ellas creen que los hombres desean oírles decir. Como observa un personaje de Shakespeare, su voz era siempre dulce, susurrante y acariciadora, cualidades excelentes en una mujer. Es del Rey Lear, acto 5, escena 3. Hasta la señora Thatcher se plegó a esta convención cuando, siendo primera ministra, tomó lecciones de elocución a fin de disminuir el volumen de su voz. Se nos dice también que las mediciones estadísticas muestran que los hombres hablan en voz más alta y más frecuentemente que las mujeres, que suelen interrumpir, imponer sus puntos de vista y hacerse cargo de la conversación, y son más inclinados a amedrentar mediante gritos a los demás. Las mujeres tienden a sonreír obligadamente, a excusarse o cuando dan en accesos de inseguridad, intentan imitar a los hombres y superarlos. Por otra parte, las mujeres emplean estrategias indirectas como las que practican el arte de hacer a sus maridos preguntas insignificantes y discretas. Una observación hecha recientemente sobre una aldea de España, pero que puede tener mayor importancia y cuyos límites deberán establecer los futuros historiadores sociales. Asimismo, variedades distintivas de lengua fueron a menudo la marca de minorías religiosas. En un estudio pionero, el historiador holandés Joseph Schrinckert observaba que los primeros cristianos, lo mismo que los abogados, los soldados, los barqueros y otros grupos sociales, empleaban una Sondersprache, que quiere decir un lenguaje especial, una variedad de latín que expresaba su solidaridad. Los cristianos acuñaron nuevos términos como por ejemplo baptizare, o usaron antiguos términos como carnalis en un nuevo sentido, y así crearon una ceñida comunidad lingüística que expresaba la fuerte solidaridad de un grupo perseguido. En la Inglaterra de fines de la Edad Media, los herejes conocidos como lollardos elaboraron, según parece, un vocabulario distintivo. A principios de los tiempos modernos se suponía que los puritanos se reconocían por su pronunciación nasal, así como por la frecuencia con que usaban términos tales como puro, celo o carnal, una costumbre parodiada en una pieza de Ben Jonson, Bartholomew Fair, y los cuáqueros se distinguían no solo porque insistían en emplear el familiar pronombre tú para dirigirse a cualquiera, sino también porque se negaban a usar ciertas palabras comunes como iglesia, para no mencionar su especial proclividad por el silencio en reuniones destinadas a la oración. En otras partes de Europa, algunas minorías religiosas se reconocían también por su modo de hablar. Según el autor italiano del siglo XVI, Stefano Guazzo,
Los calvinistas franceses o hugonotes podían reconocerse por el tono de la voz, tan mansa que resultaba apenas audible como si estuvieran agonizando. Su habla estaba plagada de frases bíblicas, por lo cual irreverentemente se la conocía como el dialecto de la tierra prometida. Según el crítico de fines del siglo XVIII, Werherlin, el típico pietista alemán es lloroso o gime o suspira suave y dulcemente. Además, emplea un vocabulario distintivo con adjetivos favoritos como lief o giros como la plenitud del corazón. Variedades lingüísticas están relacionadas también con la clase social. Dada la reputación del inglés en semejantes cuestiones, no nos sorprende descubrir que la distinción más conocida sobre este tema se refiere a las formas llamadas you y no you del inglés. Fue el lingüista Alan Ross quien acuñó el término you para designar el lenguaje de las clases altas británicas y no you para designar el lenguaje de las demás clases. Explicaba este lingüista, o mejor dicho afirmaba, que looking glass, espejo, era you, en tanto que mirror, espejo, era no you, que writing paper, el papel de cartas, era you, en tanto que note paper, papel de notas, era no you, que napkin, servilleta, era you, y que serviette era no you. Sus ideas fueron recogidas y popularizadas por su amiga Nancy Mitford. Esta discusión parece haber suscitado considerable inquietud, por lo menos en Gran Bretaña, y una generación después, cuando ya la disputa ha pasado a la historia, podría valer la pena investigar si los usos lingüísticos cambiaron en algunos círculos. Sin embargo, parejas tales de términos no eran nuevas en el uso del inglés. En 1907, un autor escribía sobre etiqueta, Lady Grove. Ya recomendaba que uno debería decir looking glass en vez de mirror y napkin en vez de serviette. En todo caso, si bien se cree que estas parejas de términos reflejan una obsesión peculiarmente inglesa por las clases, las distinciones de este género tienen paralelos en otras partes del mundo. En Filadelfia, en la década de 1940, por ejemplo, era you referirse a la casa y a los muebles de uno, pero era no you llamarlos hogar y mobiliario. Era you decir que no sentía malestar, pero no you decir que se sentía enfermo. Análogamente, Emily Post recomendaba a sus lectores que no dijeran nunca que tenían un hogar elegante, sino que lo llamaran una bonita casa. Mucho antes, en la Dinamarca del siglo XVIII, el dramaturgo Ludwig Holberg presenta en escena un personaje en su Erasmus Montanus, acto 1, escena 2, que hace un comentario sobre la manera en que cambiaba el lenguaje para reflejar algunas aspiraciones o pretensiones de la gente. Cita: en mi juventud, aquí la gente hablaba de manera diferente de lo que lo hace ahora. Cuando hoy se habla de un lacayo, la gente de antes decía un muchacho, un músico, se llamaba un ejecutante y un secretario un escribiente. Unas generaciones antes, en la Francia del siglo XVII, Francois de Caliers, que luego llegó a ser el secretario privado de Luis XIV, escribió un diálogo titulado Mots à la mode, en el que señalaba diferencias entre lo que él llamaba estilos burgueses de hablar y formas características de la aristocracia. Una de las participantes, la marquesa, se declara incapaz de soportar a una señora burguesa que llama a su cónyuge mon époux en lugar de decir mon mari, de manera que modos de hablar revelan diferentes clases sociales. Y ya antes, en la Italia del siglo XVI, el autor Pietro Aretino, que rechazaba el purismo lingüístico de Pietro Bembo y otros humanistas por considerarlo artificial, poco natural, se burlaba al presentar en uno de sus diálogos a una mujer de baja condición social y elevadas pretensiones que pensaba que una ventana debía llamarse balcone y no finestra, como era la corriente, que era apropiado para decir viso para la cara, pero inapropiado, o sea, no yo, decir faccia. La broma de Aretino habría tenido poca importancia si otras personas no hubieran tomado seriamente en cuenta la cuestión. En el mismo medio, los cortesanos parecen haber afectado una forma especial de pronunciación, un arrastrar las palabras criticado por uno de los interlocutores del famoso El Cortesano, libro 1, capítulo 19 de Baldassar Castiglione, pues significaba hablar de manera tan lánguida que parecían a punto de rendir el alma. No solo el occidente, las variedades lingüísticas simbolizan posición social. En Java, por ejemplo, la élite tiene su propio dialecto.
o mejor dicho, sociolecto, el alto javanés, que se distingue no solo por su vocabulario, sino también por su gramática y sintaxis. Entre los Wolof del África Occidental, el acento, o más exactamente el tono, es un indicador social. Los nobles que hablan en voz tranquila y baja, como si no necesitaran hacer ningún esfuerzo para captar la atención de sus oyentes, en tanto que la gente común habla en grandes voces y gritos. Análogamente, un autor isabelino que escribía sobre el inglés aconsejaba a sus lectores que al hablar a un príncipe la voz debe ser baja y no alta ni estridente, pues aquella es un signo de humildad y la otra manifiesta demasiada audacia y presunción. El paralelo con la voz baja que los hombres isabelinos preferían oír en sus mujeres es ciertamente evidente. Desde el punto de vista de un historiador, es importante observar que los símbolos lingüísticos de estatus están sujetos a cambios con el correr del tiempo. En Gran Bretaña, a diferencia de muchas otras partes de Europa, los acentos regionales fueron durante un par de siglos no-yu. Sin embargo, esto no siempre fue así. En la corte de la reina Isabel, Sir Walter Raleigh hablaba, según se decía, con un fuerte acento de Denbighshire, que no lo perjudicó en su carrera, y el Dr. Johnson, ese árbitro del inglés correcto, hablaba con acento de Staffordshire. De esta propensión al cambio no se sigue que el simbolismo social de las variaciones de la lengua sea completamente arbitrario. El sociólogo norteamericano Thorstein Veblen expuso lo fascinante sugerencia de las maneras de hablar de una clase alta o clase ociosa, como él dice, eran necesariamente engorrosas y anticuadas, porque esos usos implicaban malgastar el tiempo y por lo tanto quienes hablaban de ese modo estaban exentos de la necesidad de un discurso directo y eficaz. El ejemplo del pueblo Wolof que acabamos de citar parece ilustrar bien este punto, y a los historiadores no les será difícil reunir muchos ejemplos que presten apoyo a esta hipótesis. Unos 60 años después de Veblen, la idea de sobre los necesarios vínculos entre variedades de lenguaje y grupos sociales que los empleaban fue fortalecida por otro sociólogo, Basil Bernstein, cuyas opiniones suscitaron considerable controversia. Al estudiar el lenguaje de los alumnos de algunas escuelas londinenses durante la década de 1950, Bernstein distinguió dos variedades principales, o como él las llamó, códigos: el código elaborado y el código restringido. El código restringido emplea expresiones concretas y deja implícitas las significaciones que deben inferirse del contexto. En cambio, el código elaborado es abstracto, explícito, independiente del contexto. Bernstein explicaba la diferencia atendiendo a los dos estilos distintos de la crianza de los niños, estilos asociados a dos tipos de familia y dos clases sociales. En términos generales, el código elaborado es el código de la clase media, en tanto que el código restringido es el de las clases obreras. Originalmente imaginado para explicar que en general los hijos de la clase obrera no logran obtener buenas notas en los exámenes de la escuela, la teoría de Bernstein tiene implicaciones mucho más amplias, especialmente en lo tocante a la relación entre lengua y pensamiento, investigada por Wurf y otros. Desde el punto de vista de un historiador de las mentalidades, existen inquietantes similitudes entre los dos códigos y los contrastes que tan a menudo se han establecido entre dos estilos de pensamiento que se han llamado pensamiento primitivo y pensamiento civilizado, tradicional y moderno, pero lógico y lógico, o a mi juicio más convenientemente, oral y letrado o escrito. Las observaciones de Bernstein sobre los niños ingleses provocaron una tormenta de críticas que, por ejemplo, señalaban que este autor había sugerido que los individuos son prisioneros del código que usan y que habían hecho hincapié en las debilidades del código de la clase obrera, mientras ponía el acento en los rasgos positivos del código de la clase media. Algunas de estas críticas ciertamente dan en el blanco. Así todo, las hipótesis de Bernstein sobre los modos en que se adquieren en la niñez estilos de habla y estilos de pensamiento resultan sumamente estimulantes y sugestivas. Para los historiadores, queda en pie la cuestión fundamental de explicar cómo y por qué algunas lenguas o variedades de lenguas se han difundido geográfica socialmente o se han impuesto en el curso del tiempo, en tanto que otras han declinado.
Los lingüistas se han interesado cada vez más por este problema en los años recientes, y este parece un promisorio campo para la cooperación interdisciplinaria. 2. De estos estudios recientes sobre la difusión de las lenguas se desprende la conclusión de que es necesario estudiar a las personas que hablan más de una determinada lengua o una variedad de lengua y descubrir los usos que las personas hacen de esas diferentes formas de hablar. Esto nos lleva al segundo de nuestros 4 puntos, el hecho de que en diferentes situaciones el mismo individuo emplee diferentes variedades de lengua, diferentes géneros discursivos, como los llama Bakhtin, o diferentes registros, como dicen ahora los sociolingüistas. Por ejemplo, puede muy bien ocurrir que los códigos elaborado y restringido que descubrió Bernstein sean escritos como registros en este sentido, es decir, que sean los sirvientes antes que los amos de los individuos que los emplean. Siguiendo esta orientación, Bakhtin criticó a Saussure por ignorar la creatividad y capacidad de adaptación del habla ordinaria. Esta capacidad de adaptación socava la idea de la lengua concebida como una prisión que ejerce coacción en la conducta de quienes la emplean, así como subvierte la idea de reglas estrictas con las que nuestra cultura nos programa. En cambio, este rasgo presta apoyo a la idea más flexible de hábitos de vida a Pierre Bourdieu, definida como el principio de improvisiones reguladas, y presto apoyo también al argumento de Erving Goffman de que las situaciones influyen en la conducta de los individuos y en la de los grupos sociales a los que pertenecen. Un ejemplo que podría resultar fructífero desde este punto de vista es el estudio de las lenguas empleadas en las lápidas sepulcrales. Un historiador interesado en el nacionalismo del siglo XIX podría sentirse tentado a leer lápidas suecas en Finlandia, digamos, o lápidas sepulcrales alemanas en Bohemia, como prueba de la lealtad lingüística local, pero ese historiador haría bien en considerar la posibilidad de que hablantes del finés o del checo estimaran que el sueco y el alemán eran las lenguas apropiadas en ese contexto particular, así como el latín lo fuera en los siglos anteriores. Algunos novelistas del siglo XIX, como Thomas Hardy, por ejemplo, se daban cuenta de la existencia de diferentes registros. Se nos dice que la heroína de Tess of the D'Urbervilles de 1891 hablaba 2 lenguas, en otras palabras, el dialecto de Dorset en su casa y alrededores y el inglés corriente cuando lo hacía con personas de condición superior. Los sociolingüistas han desarrollado este punto al analizar lo que llaman las estrategias conscientes o inconscientes empleadas para pasar de un registro a otro. Sus estudios sobre individuos y comunidades bilingües han demostrado que las personas pasan de una lengua a otra no de manera arbitraria o fortuita, sino según quienes participan en la conversación y sobre todo según el tema que se discute, el dominio lingüístico, como lo llaman los sociolingüistas. La misma observación cabe en el caso que se le conoce como diglosia, en otras palabras, cambios entre registros. Por ejemplo, la religión parece a menudo exigir un registro relativamente elevado o formal, como el árabe clásico en el caso del islamismo. Los historiadores no pueden tener dificultades para hallar ejemplos del empleo de diferentes lenguas o registros en muchos periodos de la historia. En el mundo de la antigüedad tardía, por ejemplo, el griego era la lengua de la ciencia y el arte, aun para quienes habitualmente hablaban latín. En la Edad Media el francés era la lengua de la caballería y a veces lo empleaban en este dominio personas que normalmente hablaban inglés o veneciano. El francés era también la lengua del derecho inglés en la última parte de la Edad Media y dejó huellas en sus usos legales que todavía son perceptibles. El emperador polígloto Carlos V parece haber observado que el francés era la lengua para hablar a los embajadores o para lisonjear, el italiano para hablar a las señoras o a los amigos, el alemán para hablar a los mozos de cuadra o para amenazar, y el español para hablar a Dios. La anécdota tiene muchas variantes. La versión más antigua conocida, que data de 1601, dice lo siguiente: si hablas con Dios sería necesario, hablaría español si con amigos italiano, si a quien sería halagador en francés, si a quien amenazar en alemán. A fines del siglo XVII, el francés se estaba convirtiendo en la lengua de la diplomacia europea cuando se observaba que los enviados plenipotenciarios en el Congreso de Nijmegen hablaban esa lengua casi con tanta frecuencia como sus lenguas maternas. Durante los siglos, el latín fue una segunda lengua que empleaban las élites clericales y laica por una variedad de razones, como veremos en el capítulo siguiente. El francés también era una segunda lengua en una serie de regiones europeas. Hablar francés era you,
en Inglaterra y en la Italia meridional durante el siglo XIV, como resultado de las conquistas normandas, en la República de Holanda durante los siglos XVII y XVIII, en Prusia durante el siglo XVIII y en Rusia, como nos lo recuerda la Guerra y la Paz, durante el siglo XIX. De manera análoga, el alemán era Jung en Bohemia durante los siglos XVII y XVIII porque era la lengua de la corte que tenía su sede en Viena. También el alemán era Jung en Dinamarca, en tanto que a su vez el danés era Jung en Noruega, que fue gobernada desde Copenhague hasta 1814. Por supuesto, las élites no eran los únicos grupos que hablaban más de una lengua. En la Ámsterdam del siglo XVII, los miembros de la comunidad judía portuguesa hablaban español o portugués entre sí, holandés con los extraños y hebreos en las sinagogas. En las fronteras lingüísticas, el bilingüismo fue y es un fenómeno común. La gente que vive cerca de las grandes rutas comerciales aprendió a menudo un idioma chapurrado o lingua franca, como el malayo del archipiélago de la India Oriental, el swahili del África Oriental, el tupi, la llamada lengua geral de Brasil, o el idioma del tráfico comercial del mundo mediterráneo, del cual deriva la expresión general lingua franca, que era una lengua romance relativamente bien documentada en el caso del África del Norte durante el siglo XIX, pero que ha dejado fragmentos de testimonios escritos que datan de principios del siglo XIV. El latín que hablaban los taberneros y cocheros en la Europa Central Oriental puede haber sido un idioma chapurrado de este género. En el antiguo mundo mediterráneo, esa función era cumplida por el griego, la llamada koiné ática. En otras partes, la comunicación se desarrollaba a veces en una mezcla de lenguas, como el italiano germanizado o el alemán italianizado, que hablaban las tropas alemanas presentes en Italia en el siglo XVI. Estos notables ejemplos de heteroglosia indican que los historiadores deberían estudiar no solo la lingüística de una comunidad, sino también lo que se ha dado en llamarla lingüística de contacto. En otras palabras, el funcionamiento de la lengua a través de las líneas de diferenciación social antes que dentro de estas líneas. La esfera religiosa, tanto en la cristiandad como el islam, a menudo estuvo marcada, por ejemplo, de una lengua especial en los países protestantes y católicos. En el Languedoc del siglo XVII, donde aún la mayor parte de la gente hablaba el occitano en su vida corriente y práctica, los hugonotes preferían el francés como lengua de su liturgia. Cuando a fines del siglo XVII, los protestantes franceses fueron perseguidos cuando se organizó en los Cevenes, un movimiento de resistencia. Algunos de sus jefes, especialmente las mujeres, solían caer en accesos de convulsiones en las que hacían profecías. Cuando esto ocurría, se valían del francés, no de su occitano habitual. Para ellos, el francés era un símbolo lingüístico de lo sagrado, una lengua efectiva en este sentido, como lo era el latín para la mayor parte de los católicos. Ya lo entendiera la congregación, ya no lo entendieran. Hay aquí un evidente paralelo con la glosolalia desde los tiempos del Nuevo Testamento hasta nuestros días. Pensar que un dialecto en una lengua literaria y viceversa es un fenómeno que está asimismo bien documentado en algunas regiones y periodos. En la Italia moderna temprana, por ejemplo, los hombres ilustrados podían hablar y escribir toscano, aunque continuaban empleando su dialecto local según las ocasiones. Hasta ahora se han hecho pocos intentos de estudiar esas ocasiones o dominios de una manera sistemática. En el estado de Venecia, por ejemplo, el veneciano se empleaba todavía como lengua de los tribunales en el siglo XVIII, tal vez porque esa lengua simbolizaba la independencia de la República. Por otro lado, en la Francia del siglo XIX, los campesinos que normalmente hablaban sus patois podían cambiar de registro y pasar al francés en ocasiones especiales. Uno de los pocos historiadores que han estudiado seriamente este tema hasta ahora es Eugen Weber. Nos dice que un muchacho podía emplear el francés como signo de formalidad cuando invitaba a bailar a una muchacha, y nos dice también que los campesinos que discutían cuestiones políticas locales en patois lo hacían en francés para hablar de cuestiones nacionales. Desgraciadamente, son fragmentarios los conocimientos que tenemos de estas cuestiones. Es interesante enterarse que los patricios venecianos, en especial Maffeo Venier, escribían poesía erótica en dialecto, o que Lord Tennyson contaba historias indecentes con un acento de Lincolnshire
hace un acento regional que, a diferencia de Raleigh y Johnson, no empleaba en ninguna otra ocasión. Pero estos fragmentos de información no resultan plenamente inteligibles sin el conocimiento de sus contextos, incluso el conocimiento de las reglas de hablar bien en esas culturas. Etnógrafos del habla han estado investigando esas reglas, la manera de ser cortés o insultante, de hacer una broma o de pedir una bebida, etc. Pero su ejemplo no ha sido seguido por muchos historiadores sociales. Hasta el silencio merece estudiarse desde este punto de vista, como trataremos de demostrarlo en el capítulo final. Sin esta clase de conocimiento sobre las normas lingüísticas explícitas o implícitas, los historiadores corren el grave peligro de interpretar mal muchos de sus documentos que no son tan transparentes, ni están tan libres de problemas como frecuentemente se supone. La forma es lo que comunica, como solía decir el crítico canadiense Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Más exactamente, el medio, el código, la variedad o el registro que se emplee es una parte decisiva del mensaje que un historiador no puede permitirse pasar por alto. Ejemplos notorios son las formas de cortesía o descortesía corrientes, que las estrategias fundamentales de cortesía continúen siendo constantes a través de las culturas y, por lo tanto, según es de presumir, también a través del tiempo. Sin embargo, en un nivel más superficial, que no por eso hay que descuidar, las tendencias de una época parecen relativamente fáciles de discernir. En Italia y durante los siglos XVI y XVII, por ejemplo, los testimonios registrados sugieren una tendencia hacia lo que podría llamarse la inflación de las formas corteses o la depreciación de la moneda verbal. Términos honorificos para dirigirse a las personas tales como Messier o Signora llegaron a usarse en círculos cada vez más extensos, lo cual hizo que quienes ocupaban posiciones superiores inventaran títulos aún más impresionantes. A principios del siglo XVII, por ejemplo, el patricio genovés Andrea Spinola, un firme defensor de los valores republicanos, se lamentaba por las formas de saludar excesivamente deferentes, tales como vuestro esclavo o le besó las manos, comparándose con el húngaro, que es el socolom, y con el español beso su mano. Aproximadamente en la misma época, el escritor político Traiano Boccalini, firme opositor al gobierno español en Italia, censuraba a los españoles por la manera de difundir títulos en el país. El título de magnífico o magnánimo, que solo es adecuado para príncipes y héroes, lo emplean ahora corrientemente los mercaderes. Ilustre, que es una palabra apropiada para emperadores, generales y hombres de distinción, se usa también con ciudadanos corrientes. A fines del siglo, un patricio florentino, Tommaso Rinuccini, se quejaba de la nueva moda de llamar a todo mundo ilustrísimo, de suerte que la gente ordinaria la usa como si fuera caballeros, y hasta los pobres cuando piden limosna. Algunos observadores interpretaron este cambio como un ejemplo de la influencia del español en el italiano. Lo mismo que en el caso de la cortesía, existía un rico vocabulario de insultos en la Italia moderna temprana, por más que parece que el cambio se produjo con mayor lentitud a través del tiempo. ¿Podría deberse esto al hecho de que los insultos son el dominio del ello, en tanto que la cortesía es el dominio del superyo? En esa sociedad, así como en muchas otras, existían por un lado los insultos, que eran una transgresión de las reglas, y por otro lado se seguían las reglas y convenciones casi tan estrictamente como la composición de un soneto. Tratábase de reglas estereotipadas o ritualizadas, como dice William Labov. Como en el caso del soneto, sin embargo, estas reglas permitían un considerable margen para la creatividad y la invención, como he tratado de demostrar en otro lugar, en un estudio sobre los insultos escritos en la Roma del siglo XVII, entre los cuales se registraban ingeniosas variaciones sobre el tema del cornudo. La lengua escrita es otro ejemplo evidente de un registro, pues por lo general es más parecida a una traducción que a una transcripción de la lengua hablada. La escritura es una variedad específica de la lengua que tiene sus propias reglas, las cuales varían según el tiempo, el lugar, el que escribe, el supuesto lector, el tema dominio y en no menor medida el género literario, pues aquí hay que considerar en la categoría literaria de género formas cotidianas de cartas de varios tipos, la carta de amor, la carta de solicitud, la carta de amenaza, etc.
En el Japón del siglo XI, por ejemplo, la carta de la mañana siguiente, que escribía un amante cortés a la mujer de la que acababa de despedirse, era no solo de rigor, sino que debía estar compuesta según reglas estrictas que regían no solo el poema que constituía el núcleo del mensaje, sino también la caligrafía, la elección del papel y hasta el perfume de flores con que se rociaba la carta adecuadamente doblada. En la China tradicional, las formas distintivas de los documentos oficiales, desde su caligrafía a sus fórmulas, se tomaban como modelos para dirigir mensajes al mundo de los espíritus que, según se imaginaba, estaban organizados en una burocracia celestial con la que solo era posible comunicarse por los canales adecuados. Una de las tareas inmediatas que tiene frente a sí los historiadores sociales del lenguaje es descubrir quién, en un determinado lugar y tiempo, empleaba el medio de la escritura para comunicarse con quién y sobre qué. Parece que los venecianos del siglo XVI, por ejemplo, preferían no comentar cuestiones políticas por escritos fundándose en razones de prudencia. El mercader del siglo XVI, Gian Battista Dona, aprendió una vez a su hijo por escribirle sobre política o, como él mismo lo expresó, sobre cose di signori. Gran parte de la cultura popular no ha quedado registrada por escrito, no solo porque mucha gente no sabía escribir, sino también porque los letrados no se interesaban en la cultura popular o se avergonzaban de mostrar tal interés o sencillamente eran incapaces de transcribir una cultura oral en su forma escrita del lenguaje. Cuando ocasionalmente se la registró, ciertos rasgos de esa cultura oral quedaron omitidos, no solo para ajustarse a la mentalidad de los lectores de la clase media, sino también para acomodarla al medio de la escritura. Como existen tantas lagunas de los lectores pueden muy bien preguntarse si una historia social del habla es una empresa viable, por lo menos antes del advenimiento del grabador de cinta magnetofónica. Con todo eso, en el caso de la Europa occidental y a partir de fines de la Edad Media, existen fuentes extremadamente voluminosas y relativamente confiables del habla, en especial los registros de los tribunales en los que a menudo se ponía cuidado en pedir al testigo que prestara su declaración con las palabras exactas según las ocasiones particulares. La Inquisición llegó especialmente muy lejos en esta dirección. Las instrucciones impartidas a los inquisidores romanos del siglo XVII, por ejemplo, les recomendaban que se aseguraran de que el notario, que debía estar presente en todos los interrogatorios, transcribiera no solo todas las respuestas de los acusados, sino también cualquier otra observación y comentario que pudieran hacer y toda palabra que pronunciaran bajo tortura, incluso todos los suspiros, todos los gritos, todos los lamentos y sollozos. Instrucciones ciertamente escalofriantes que resultaron, sin embargo, sumamente valiosas para los historiadores. También, en otros contextos, la representación del discurso oral por escrito parece haber sido notablemente precisa. Era bastante corriente que los sermones de predicadores distinguidos, tales como San Bernardino de Siena o Juan Calvino, fueron transcritos por miembros del público que a veces lo hacían de forma taquigráfica. Se hicieron registros de discursos pronunciados por asambleas como la Cámara de las Comunes de Inglaterra, mucho antes de que se impusiera en el profesionalismo del sistema Hansard, según el cual se comenzaron a imprimir las actas de la Cámara de los Comunes a partir de 1774. Hubo también intentos de poner por escrito la conversación de individuos distinguidos como Martín Lutero o Juan Selden, generalmente durante las comidas, de manera que el género vino a conocerse como charlas de sobremesa. Dadas las circunstancias, es improbable que esos registros sean completamente exactos, pero ciertamente poseen un sabor coloquial. A estas fuentes pueden agregarse el testimonio de obras de teatro y novelas. Estos testimonios deben usarse con cuidado, porque los novelistas y dramaturgos generalmente estilizan los discursos en vez de reproducir exactamente, pero para quien tenga conciencia de estas convenciones, dichos testimonios pueden ser en extremo informativos. Como observó hace unos 40 años el editor de The Oxford Book of English Talk, si deseamos saber cómo hablan los ingleses o cómo hablaban los ingleses en la época de la reina Isabel o de la reina Victoria, debemos apoyarnos principalmente en los autores de obras de imaginación, los dramaturgos y los novelistas.
A decir verdad, él mismo también hizo un buen uso de los registros de procesos judiciales. En suma, los estudios sobre los usos y convenciones de la escritura, que todavía son muy raros, constituyen un complemento necesario de los numerosos estudios cuantitativos sobre la cultura escrita, llevados a cabo en estos últimos años. Dichos estudios plantean problemas que todos los historiadores deben de tomar seriamente, pues sin tener conocimiento de estas convenciones constantemente cambiantes, es imposible decir si un texto dado es serio o irónico, servil o burlón, si sigue las reglas o las viola. Esto es todo por el capítulo de hoy. En la próxima edición seguiremos con el primer capítulo, terminar el primer capítulo y proseguir con el segundo capítulo de Hablar y callar, funciones sociales del lenguaje a través de la historia de Peter Burke. Gracias por escuchar. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.